Muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias a CAE, a MLC por esta oportunidad y por la gran introducción que has realizado, Carolina, de toda la experiencia que hemos podido aportar en distintos entes públicos como privados. Para iniciar esta mesa del panel, vamos a primero a tocar brevemente lo que significa un contrato estandarizado, cuáles son los contratos estandarizados más conocidos y los cuales están en actual uso y vienen implementándose de manera cada vez más frecuente en nuestro país. Y bueno, como les indicaba, nosotros tendríamos que primero entender qué cosa es un contrato estandarizado, ¿no? Y los contratos estandarizados nosotros los consideramos, y la normativa internacional los considera así, como los documentos que son instructivos contractuales en los cuales se ha acumulado normativa y prácticas previamente establecidas en cláusulas que han permitido que las partes puedan tener una mejor regulación al momento de ejecutarlas. Estos contratos que están a nivel global, entre los más conocidos tenemos al NEC y al FIDIC, y que tienen una importancia y una enorme relevancia en proyectos de construcción, ingeniería y obras públicas. El NEC, que es uno de los más conocidos, es un sistema de contratación que se encuentra desarrollado en el Reino Unido, cuyo objetivo es fomentar una colaboración más efectiva entre las partes, más de las que ya conocemos en nuestra ley de contrataciones en un sistema tradicional. Este es un contrato un poco más dinámico, involucra una ejecución más dinámica en el proyecto, involucra una colaboración entre las partes y se basa en varios principios. Uno de los principios principales es la flexibilidad, la proactividad entre las partes y sobre todo, y la más eficiente creo yo, es la resolución temprana de las posibles disputas o controversias que se podrían generar, denominadas como alertas tempranas. Este sistema o este contrato estandarizado llamado NEC promueve una cooperación entre las partes. ¿A través de qué? De una implementación a través de un sistema de gestión que está orientado a prevenir los conflictos y a una mejora continua durante toda la ejecución contractual. Y así también tenemos el FIDIC, el contrato FIDIC, que es una serie de contratos estandarizados internacionales utilizados generalmente en proyectos de gran envergadura, de ingeniería y construcción, que fueron elaborados por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y son muy valorados básicamente por su claridad en las cláusulas y su estructura. Son bastante equilibrados, tienen un desarrollo bastante claro y las partes pueden tener cierta predictibilidad de cómo se van a dar en su ejecución, ¿no? Asigna de manera precisa también los roles y establece unos riesgos a cada una de las partes. Hasta ahí ustedes pensarán que los riesgos ya han sido implementados en nuestra legislación nacional a través de una matriz de riesgos. Sin embargo, este sistema de gestión de riesgos que mantiene este contrato es un contrato en el cual se denomina, o mejor dicho, se mejora la matriz de riesgos de tal manera de prevenir y de resolver problemas de manera temprana que lamentablemente muchas veces en nuestra estructura actual de nuestra contratación tradicional no la tenemos y que vamos en vías de implementar poco a poco. Ambos contratos se destacan por contar con la denominada asistencia técnica constante durante la ejecución de este proyecto. Y esto resulta ser fundamental para la correcta implementación del contrato, la solución de los problemas técnicos, los operacionales y los contractuales que puedan surgir. Y ahí venimos a definir lo que significaría esta asistencia técnica, que es materia de esta mesa en la que tengo el honor de participar. La asistencia técnica en estos contratos NEC y FIDIC en el Perú, que cada vez se están usando más frecuentemente en estos proyectos, que se dan tanto a nivel estatal como a nivel privado, y que en verdad soy parte de un grupo de profesionales que ha podido tener la oportunidad de ver un FIDIC en el Estado, colaborar para cerrar una brecha de infraestructura.
Nos falta mucho aún, pero vamos en grandes vías para poder lograrlo, esperando que a pesar de ser modelos copiados del extranjero, están dando resultado. Ahí tenemos el proyecto de las escuelas Bicentenario, de PIP, y otros proyectos más que están también en boga en el Ministerio de Economía, de Vivienda. ¿Y qué es lo que juega un importante rol en esta asistencia técnica? Esta asistencia técnica nos da la seguridad de que puede haber un cumplimiento de plazos, puede haber una calidad en las obras, que realmente con esa intención es lo que se quiere, y sobre todo una optimización de costos. Esos tres características son las que se pueden resaltar para tener una asistencia técnica en estos contratos estandarizados y en los que en verdad nosotros nos deberíamos enfocar para poder usar más este tipo de contratos y cerrar brechas de infraestructura y hasta de servicios públicos. Y ahí venimos a definirlo. ¿Qué entenderían todos por una asistencia técnica? Eh, Hay una entidad pública que ha introducido un concepto dentro de su norma, que es el ANIN, y ha definido la asistencia técnica como un despliegue de recursos y de profesionales altamente capacitados que implican un asesoramiento constante compuestos de un equipo técnico y especializado para encargarle la ejecución del proyecto. Entonces ahí podríamos hacer una definición en prima facie, ¿no? Entender qué cosa significa una asistencia técnica es implica una supervisión, un asesoramiento y un soporte constante de un equipo técnico especializado encargado de garantizar que el proyecto se ejecute. Sobre todo eso, la necesidad de tener y de contar una asistencia técnica, o como nosotros le llamamos, la mayoría de abogadas y nuestras colegas ingenieras en esta mesa me podrán mentir, es vital porque lo que se tiene que lograr es ejecutar el proyecto, ejecutar la obra, culminarla y sobre todo tener una obra de calidad. Para eso es necesario que tengamos esta asistencia técnica para evitar desviaciones y gestionar estos riesgos de tal manera que sean más eficientes. No podemos reducirlos, sí, no eliminarlos, pero por lo menos mitigarlos y asignarlos a quien está en la mejor posición de soportarlo. Y así tener un seguimiento del cumplimiento de estos estándares de acuerdo al objeto de la obra y una calidad de la misma durante la construcción, lo que nos va a llevar a tener una obra perdurable en el tiempo y que pueda ser operada y mantenida de forma eficiente. Y como lo decía, el marco legal en nuestro país sobre la asistencia técnica lo ha regulado el ANIN a raíz de la necesidad de contar con un marco legal que le dé la seguridad tanto al inversionista privado como a los funcionarios públicos de que contratar una asistencia técnica no es eh, una situación cuestionable por nuestros órganos de control, sino todo lo contrario, es hacer una eficiente gestión por resultados, porque el resultado será tener una obra de calidad que de repente puede elevar los costos de los componentes de esta asistencia técnica, pero que finalmente va a permitirnos a nosotros cubrir una brecha y cerrarla, tanto en infraestructura como en servicios públicos. Y el marco legal de la contratación de esta asistencia técnica en estos contratos estandarizados se rige por diversas normativas. La principal y la que última hemos tenido es el ANIN, pero también existe en la ley de contrataciones ya las figuras de tener un supervisor, de tener regular mejor la ejecución de estos contratos a través de estas supervisiones y es aplicable a proyectos financiados también con organismos internacionales, ¿no? Para el sector público es un gran reto tener una asistencia técnica. Tenemos muchos bemoles y lo hablo por experiencia personal. El principal eh, obstáculo, si se podría decir de esa manera, es que
tenemos un presupuesto bastante reducido y economizarlo o generar una eficiente gestión de nuestro control de gasto puede impactar sobre cómo mantener un contrato de asistencia técnica, pero que en verdad con la experiencia que se está llevando en distintos sectores, se está considerando que es fundamental para una correcta implementación y un seguimiento de los contratos, sobre todo la implementación y el seguimiento para lograr el objetivo es culminar el proyecto, tener una obra y sobre todo la calidad y la perdurabilidad en el tiempo de la calidad de la misma. Por eso es que esperemos que no solamente se regule a través de organismos nuevos o del futuro Ministerio de Infraestructura, sino que cada entidad pueda emitir distintos documentos normativos a la interna o lineamientos que le permitan tener la seguridad a los funcionarios públicos de contar con asistencias técnicas. Un ejemplo, y en verdad se aplaude que ANIN se haya preocupado por emitir este decreto supremo, en donde ha tenido un anexo y han definido la serie de stakeholders que van a participar en esta asistencia técnica y que va a permitir no solo que haya predictibilidad para el ambiente privado o el sector privado en estos contratos, sino que también le va a dar la seguridad al funcionario público de que está cumpliendo con los principios de la eficacia, la eficiencia, la gestión por resultados y le va a permitir cumplir sus metas programáticas. Porque eso es finalmente lo que persigue el sector público. Y el sector privado, obviamente, ganar experiencia, incrementar su capacidad y sobre todo tener mayores ventajas sobre otros en el mercado. Es por eso que nosotros consideramos que tener contratos de asistencia técnica y regularlos es un camino de larga data. Romper el molde en nuestros funcionarios públicos es generar un valor agregado teniendo un equipo in-house, al margen de la contratación que puedas tener de profesionales que tendrían que trabajar a la mano de parte de este equipo in-house y solamente se puede lograr con la capacitación constante. Así, también tenemos el Ministerio de Vivienda que ha logrado tener esta práctica en distintos contratos en los que ha optado por tener contrataciones no tradicionales y ha logrado reducir sus brechas de agua y alcantarillado a nivel nacional. Y un ejemplo más claro y que creo que es el conocido por todos es el de la línea 2 del metro, ¿no? Este es un proyecto, uno de los proyectos más grandes de infraestructura en el país, donde se ha utilizado el contrato, el FIDIC, y la asistencia técnica aquí ha jugado un papel importante, no solamente para la supervisión de la obra, sino en la gestión de la propia ejecución, pasando por los distintos posibles controversias que se hayan podido dar para liberar los terrenos entre las diferentes partes involucradas. Y el seguimiento de esta obra y en la intervención temprana ha generado que podamos acortar plazos y sobre todo que presupuestos se cumplan. Y finalmente, ya para concluir y poderle dar pase al resto de mis colegas y amigas, como conclusión, podríamos llegar a determinar que la asistencia técnica en los contratos estandarizados con NET y FIDIC sigue siendo un componente fundamental. Nos falta mucho todavía para poder lograr que esto cambie en algunos pensamientos de algunos directores en distintos entes de distintos niveles del gobierno en Perú, pero vamos en un buen camino. Es fundamental para asegurar el éxito de los proyectos de infraestructura y sobre todo en nuestra realidad peruana, que tiene contextos complejos, va a originar de que podamos tener obras de calidad. Así que le doy el pase a Carolina ahora para que pueda continuar con el resto de la mesa. Muchas gracias.